Fetichista. Está presentado hoy por Bianca Montalvo, Renata Proaño y Dana Garzón. Buenos días con todos. El día de hoy, junto a mi grupo, hablaremos sobre el trastorno fetichista, una de las parafilas descritas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido más como DSM-5-TR. Primero es importante diferenciar un fetiche de un trastorno fetichista. Un fetiche es una preferencia o interés sexual a partes específicas del cuerpo, que no sean obviamente los genitales, como zapatos, cuero, uñas o incluso pies. Sin embargo, esto no siempre representa un problema. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, el trastorno fetichista aparece cuando estas fantasías, impulsos o conductas son persistentes durante al menos 6 meses y provocan un malestar significativo o afectan a la vida personal, social o laboral de la persona. La Organización Mundial de la Salud también explica que estas conductas solo se consideran un trastorno cuando producen sufrimiento importante o deterioro en el funcionamiento diario. Entre sus principales características están la excitación sexual intensa hacia objetos o partes del cuerpo, la dificultad para obtener excitación sin ese estímulo y el impacto negativo que puede generar en las relaciones o en la vida cotidiana. Es importante aclarar que la psicología no juzga estas conductas, únicamente las considera un trastorno cuando causan daño o un malestar. Para complementar todo lo que mencionó mi compañera, es muy importante entender cómo la psicología descubrió el origen de este trastorno y cómo se formó su historia clínica. El descubrimiento de este comportamiento comenzó formalmente en el año de 1887, cuando los primeros investigadores de la mente se dieron cuenta de que este deseo sexual humano podría sufrir una desviación muy particular. Al estudiar los primeros casos, los científicos descubrieron que este trastorno del fetiche no surge de nada, sino que tiene un origen muy temprano en la vida de la persona, generalmente durante la infancia o la adolescencia. Los investigadores descubrieron que el trastorno se origina a través del proceso llamado aprendizaje asociativo. Esto significa que en el momento en que una persona está experimentando sus primeros impulsos o despertares sexuales en la niñez, un objeto animado como por ejemplo un zapato, una prenda de vestir, un material como el cuero o una parte específica del cuerpo está presente en este entorno de manera muy intensa. La mente del niño, al verse sorprendida por esta nueva emoción, genera lo que es un choque o una huella psicológica tan profunda que une ambas cosas para siempre. Lo que es el deseo sexual queda encadenado a ese objeto en particular. A medida que la psicología fue evolucionando, el gran descubrimiento histórico fue entender cómo esta fijación dejaba de ser una simple fantasía y se convertía formalmente en un trastorno del fetiche. Los psicólogos clínicos descubrieron que el trastorno se consolida cuando la persona vuelve este objeto algo completamente obligatorio, es decir, la mente se vuelve dependiente del fetiche, al punto de que el individuo es totalmente incapaz de sentir excitación o tener una buena relación sexual si el objeto no está presente. Finalmente, la historia de la ciencia médica determinó que el verdadero descubrimiento del trastorno ocurre cuando se observa el sufrimiento del individuo. Los científicos se dieron cuenta de que estas personas con este trastorno desarrollaban una obsesión tan rígida que les generaba altos niveles de ansiedad, culpa y una profunda angustia si no lo lograban conseguir el objeto del fetiche. Fue este impacto negativo en la vida diaria y la pérdida de control sobre su propio deseo lo que llevó a la psicología a catalogarlo formalmente como un trastorno que afecta a la salud mental, marcando la pauta para los criterios médicos que utilizamos el día. Para este trabajo seleccionamos al personaje de Christian Grey, protagonista de la novela y película 50 sombras de Grey. Es importante aclarar que se trata de un personaje de ficción y no es una persona real. Fue elegido porque muchos psicólogos y sexólogos han analizado públicamente la representación de sus conductas sexuales, aunque la historia muestra lo que son prácticas relacionadas con el BDSM,
¿Qué es esto? Es simplemente tener un interés o comportamiento sexual atípico. Si se practica de forma consensuada, segura y entre adultos, se considera una expresión válida de la sexualidad humana. Varios especialistas han debatido si algunas conductas del personaje podrían reflejar lo que son rasgos compatibles con un trastorno parafílico, debido a lo que son sus experiencias traumáticas de su infancia. En la historia, estas conductas afectan su manera de establecer lo que son las relaciones afectivas, ya que les cuesta a ellos desarrollar vínculos emocionales, convencionales y mantienen lo que son reglas muy estrictas en sus relaciones íntimas. A lo largo de la trama, también se observa que intentan comprender el origen de sus conductas y reciben apoyo emocional, aunque en la película no presentan un tratamiento psicológico formal como parte central de la historia. Bueno, ahora que ya sabemos más sobre este trastorno, continuamos con algunos datos curiosos sobre el trastorno fetichista. Esta vez desde algunos ángulos que quizá nunca habías considerado. Primero, la palabra fetiche no nació del campo de la psicología como nosotros pensaríamos comúnmente, sino esta viene de la antropología. Viene del francés fetiche y a su vez del portugués fetico, que significa hechizo o amuleto. Originalmente se usaba para describir objetos religiosos a los que ciertas culturas le atribuían poderes mágicos o incluso espirituales. Segundo, fue el psiquiatra austriaco Richard von Krabbe quien en el siglo XIX popularizó el uso clínico del término dentro del estudio de la sexualidad humana, en su famosa obra Psychopathia Sexualis. Antes de eso, el concepto de fetiche no tenía ninguna connotación sexual. Como tercer dato, descubrimos que algunos estudios en neurociencia han encontrado que ciertos fetiches podrían estar relacionados con una especie de cruce en la forma en la que el cerebro procesa la información sensorial, algo similar a lo que ocurre en los fenómenos como la sinestesia, donde los sentidos se mezclan de una forma bastante inusual y poco común. Cuarto, no todos los fetiches involucran sí o sí objetos inanimados. También existen categorías completas, dedicadas a partes específicas del cuerpo, como lo son los pies. Un fenómeno tan estudiado a lo largo del tiempo que este incluso tiene su propio nombre técnico, es la podofilia. Quinto, la cultura pop y la moda han normalizado bastante este tema, incluso sin que muchos lo noten. Elementos que originalmente tenían un origen fetichista, como el uso de ciertos materiales o prendas, hoy en día son simplemente tendencias estéticas. Y para cerrar, un dato curioso. Durante mucho tiempo, este trastorno estuvo rodeado de un enorme estigma, pero actualmente muchos especialistas coinciden en que una gran parte de las preferencias fetichistas forman parte del amplio espectro de la sexualidad humana, algo muy increíble, sin implicar necesariamente una patología. Conclusión. Como grupo entendimos que hay mucha diferencia entre tener una preferencia sexual a tener un trastorno psicológico. Muchas veces la sociedad confunde ambos conceptos, generando prejuicios y afectando directamente a las personas. También es importante y clave entender que el diagnóstico solo se puede realizar una persona especialmente del área de la salud, dando a entender así que no es correcto etiquetar o diagnosticar de manera casera a una persona haciéndole quedar mal o teniendo prejuicios contra él. Salud sexual y salud mental ambos van de la mano porque nos permiten mantener una vida saludable, respetuosa y poder comprendernos a nosotros mismos de manera segura y comprensible. Si existe sufrimiento, pérdida de control o afectación en nuestra vida cotidiana, es importante buscar ayuda profesional para así manejar y tener una mejor calidad de vida. Para finalizar, queremos recordar que la psicología aborda estos temas basado en métodos científicos, basado así en comprensión, respeto y evidencia, evitando así prejuicios y manteniendo una vida saludable mental y sexual.